¿Qué tal, compañeros? Bienvenidos nuevamente a la sesión número 1, titulada La estadística, tipos de variables y escalas de medición. Bueno, pues vamos a comenzar comentando el concepto de estadística. La estadística es una de las herramientas más utilizadas para tomar decisiones. Ustedes, como estudiantes de economía, les servirá para organizar, analizar, transformar los datos y presentar esta de manera importante. Algunos estudiosos indican que es una ciencia por medio de la cual se recoge, organiza, presenta, analiza e interpreta los datos con el fin de propiciar una toma de decisión eficaz. Los tipos de estadística son dos, la descriptiva y la inferencial. La primera nos sirve, como ya se mencionó, para organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa. La segunda, la estadística inferencial, son métodos que se emplean para determinar una propiedad de una población con base a la información de una muestra. Aquí se integra el concepto de probabilidad. Bueno, los elementos de la estadística también son dos, la población y la muestra. La población son todos los individuos objetos de interés y la muestra simplemente es una porción o parte de esa población. Tipos de variables. Tenemos también dos, cualitativas o cuantitativas. Las cualitativas son variables no numéricas como el género, hombre o mujer, afiliación religiosa, tipo de vehículo, entidad de nacimiento. Y las variables cuantitativas, pues su característica es que son numéricas. Por ejemplo, el saldo de un estado de cuenta o los minutos restantes de una clase. A su vez, las variables cuantitativas se dividen en dos, discretas y continuas. Las discretas asumen ciertos valores y comúnmente hay espacios o brechas entre los valores. Regularmente se dicen que estas variables cuantitativas están en números enteros. Las variables cuantitativas, por su parte, asumen cualquier valor dentro de un rango especificado. Comúnmente también se dice que este tipo de variables tienen decimales o fracciones. Para las variables discretas tenemos, por ejemplo, el número de recámaras, el número de martillos y en las variables continuas tenemos la presión en una llanta, el peso de una chuleta de cerdo o la altura de los estudiantes. Aquí tenemos un resumen de los tipos de variables. Por un lado tenemos las cualitativas, que puede ser la marca de una computadora, el estado civil o el color de cabello. Y las cuantitativas, como ya se dijo, se dividen en dos, discretas y continuas. En las discretas tenemos los niños en una familia o el número de televisores en una casa. Por su parte, las variables continuas cuantitativas pudieran ser el monto del impuesto sobre la renta o el IVA, el peso de un estudiante o simplemente la precipitación pluvial en cierto estado. Bueno, pasemos ahora a las escalas de medición. Básicamente son cuatro. Tenemos los datos de nivel nominal. Aquí la característica es que son mutuamente excluyentes y exhaustivos. ¿Qué quiere decir eso? Excluyentes, que sus conjuntos no se pueden intersectar, y exhaustivos, que solamente uno de los atributos de esa variable
puede aparecer una sola vez en cada característica. Además de que no tienen un orden lógico. Ahí tenemos un ejemplo de compañías de teléfono en Estados Unidos con respecto a su número de llamadas. A su vez tenemos datos de nivel ordinal, que tienen las mismas características que los datos de nivel nominal, pero además estos datos se pueden clasificar por intervalos. Es decir, que se pueden ordenar de acuerdo con las características particulares. El ejemplo que vemos en pantalla es la calificación que se puede ordenar, por ejemplo, en excelente, bueno, regular, malo o muy malo. Los datos de nivel intervalo tienen exactamente las mismas características que los dos anteriores, con la diferencia de que las categorías en cuestión, además de estar ordenadas de acuerdo con la cantidad de la característica que poseen, las diferencias de iguales en la característica se representan por diferencias iguales en la medición. El ejemplo que nos aparece en pantalla son 4 países con sus temperaturas en grados Fahrenheit. Finalmente tenemos los datos de nivel de razón. Tiene las mismas características que las 3 anteriores, pero aquí la diferencia es que el punto 0 representa la ausencia de la característica. El ejemplo que vemos son los ingresos mensuales de los empleados, en donde aquel que tiene 0, pues quiere decir que no tiene ingreso. En los datos de nivel intervalo, el 0 no quiere decir que no haya temperatura, simplemente que es un atributo de esa misma. Aquí podemos ver un resumen de los 4 niveles de medición. Repasemos. Los datos de nivel nominal se clasifican. Números de playera de los jugadores de fútbol. Aquí no quiere decir que el que tenga la playera número 9 sea mejor que el que tenga la playera 0. Simplemente son jugadores y que se están clasificando con respecto a su playera, a su color de ojos o a su afiliación religiosa. Los datos de nivel ordinal, como ya dijimos, su característica es que se pueden ordenar o rankear. Por ejemplo, el número de la lista en clase y la posición de los equipos dentro de un campeonato. Aquí obviamente el que gana el campeonato pues fue el mejor equipo. En los datos de nivel intervalo existe una diferencia significativa entre los valores. Los ejemplos que tenemos son la temperatura y la talla de una prenda. Por ejemplo, en la talla 0 no quiere decir que no haya tela en esa ropa, simplemente es un atributo o característica de esa variable en cuestión. En los datos de nivel razón, por su parte, el punto 0 sí tiene un significado. Por ejemplo, el número de pacientes, puede no haber pacientes en un hospital, el número de llamadas en un call center, los ingresos mensuales o simplemente la distancia que hacen ustedes a la escuela. Bueno, el nivel de medición de los datos pues es importante porque con ello podemos resumir y presentar los datos y además sabiendo cuál es el tipo de nivel, con ello podremos realizar ciertas pruebas estadísticas. Hay otro tipo de divisiones, por ejemplo, la frecuencia de las series de datos. Tenemos series temporales, transversales o de sección cruzada y series de panel. Aquí tenemos un ejemplo de cada una de ellas. En la parte superior izquierda tenemos una base de datos de series de tiempo, en donde ustedes pueden observar
el año de varias variables registradas. En la parte superior derecha, una base de sección cruzada o de corte transversal. Aquí no está el año, simplemente vendría siendo como una fotografía en ese instante. Y la serie de panel o longitudinal, que está en la parte de abajo en medio, podemos ver que es una combinación de ambos tipos de series. Tenemos la variable en cuestión a partir de la observación en el tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de base de series de tiempo, la balanza de pagos de México de 2012 a 2015. Aquí tenemos una base de datos de corte transversal, una fotografía en un solo año, es decir, 2008 con base en 2003 del PIB estatal. Tenemos aquí los 32 estados solamente de un año. Es una fotografía en el tiempo. Aquí tenemos un gráfico que me gustaría que ustedes analicen. Y finalmente tenemos un ejemplo de base de datos de panel. Aquí tenemos a una persona que se le da seguimiento en el tiempo. Es la misma persona en el tiempo con respecto a cierta variable, como puede ser el ingreso, la edad o el sexo. También podemos encontrar una clasificación de los datos a partir de su frecuencia, anual, trimestral, mensual, semanal o diaria. A su vez, podemos encontrar clasificaciones a partir de si la serie está en niveles. Aquí tenemos un ejemplo de ello, de la inversión extranjera de 2000 a 2014, que simplemente está en millones de dólares y no está transformada a precios constantes. En esta segunda serie, llamada acumulada o de stock, tenemos precisamente la inflación acumulada en México de octubre de 2014 a septiembre de 2015. Una serie de saldo, por ejemplo, en la balanza de pagos, ustedes saben que podemos obtener el saldo de la cuenta corriente, de la balanza comercial o de la balanza de servicios. Tenemos las series de razón o de ratio, como por ejemplo el tipo de cambio real. ¿Por qué es una serie de razón? Pues como ustedes saben, el tipo de cambio se calcula multiplicando el tipo de cambio nominal por la razón del índice de precios de Estados Unidos y México, tomando en cuenta un año base. A su vez tenemos series de índice, por ejemplo, el índice nacional de precios al consumidor. Ustedes saben que si sacamos la variación porcentual mes a mes, lo que se obtiene es la inflación. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención. Los invito a que revisen la plataforma de Google Classroom. He dejado alguna tarea que tendrán ustedes que entregarme en la próxima sesión. Muchas gracias.